El tema que me pidieron para hoy es cambios necesarios en la predicación y la enseñanza en la iglesia después de la pandemia. Y no modifiqué el título, pero sí me hice algunas preguntas para empezar a pensar. Por ejemplo, ¿cambios necesarios? ¿Quién decide que son necesarios? ¿Quién o quiénes los van a implementar? ¿Cómo será el proceso? Después de la pandemia, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó? ¿Solo por lo que ocurrió en la pandemia tendremos que hacer cambios? ¿Y qué podríamos hacer como una tercera pregunta? Seguiré este orden durante estos minutos que tenemos para concluir con algunas propuestas prácticas sobre posibles temas o ideas que nos pueden ayudar a seguir reflexionando desde lo bíblico teológico en nuestras iglesias. Cambios. Los cambios me han marcado personalmente: lugar, fecha de nacimiento, padres, idiomas, países, viajes. Y creo que ellos afectaron mi vida y mi historia y me hicieron más flexible y adaptable a diferentes situaciones. Y quizás por eso Juan José me pidió que me encargue de estos momentos. La palabra cambio denota acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiere a un individuo, un objeto o una situación. Y muchas veces pensar en cambios, evaluar y planificar como iglesia o como individuos puede ser una experiencia deprimente o dolorosa. En poco tiempo estamos atrapados en identificar e incluso lamentar especialmente nuestras deficiencias y fracasos. Estamos muchas veces lejos de lo que nos gustaría ser. Sin embargo, golpearnos a nosotros mismos muchas veces no es útil ni productivo. ¿Qué pasaría si partiéramos para los cambios de nuestros éxitos, de los momentos en que sentimos que el Espíritu Santo movió y obraba en medio de nosotros? Y si empezáramos a hacer cambios desde aquellos momentos en que trabajamos bien como comunidad, de aquellos momentos, ocasiones o situaciones en las que estábamos en nuestro mejor momento, ¿qué pasaría si comenzáramos con lo que sabíamos que podíamos hacer y actuáramos de esa manera? Hay un sociólogo y educador canadiense, Michael Fullan, que trabajó mucho el tema del cambio, y creo solo mencionar 4 cositas que él identifica, esos elementos que para personas que deseamos o desean comenzar y mantener cambios positivos. Esas personas que desean el cambio deben buscar el propósito moral, marcar una diferencia, reconocer estas cosas, intereses y deseos propios. Tienen que ser con un propósito de inspirar a otros, que también se van a enfrentar problemas difíciles y que es importante que rindan cuentas, que no se manden solos. También son personas que, en segundo lugar, tienen que entender el proceso de cambio, que a veces no siempre es parejito el cambio, que puede ser re desordenado, que no va siempre prolijo y parejito. Entender que las ideas que a veces no son tan buenas, no son buenas y no perduran en el tiempo. Que a veces cuando encontramos personas que se resisten a los cambios, estos también nos pueden ayudar a presentar nuevas alternativas. Y una cosa que me encanta que él dice, que no es que hay que transformar y tratar de cambiar la estructura, sino la cultura, reaculturar. Porque esos procesos vivientes de cambio no son lineales. También tenemos que desarrollar y fortalecer relaciones cuidando de las personas, promoviendo el conocimiento colectivo, no controlando, sino dando, odio esta palabra, pero la voy a usar, empoderando. Y buscan la coherencia. Diseñan, no controlan. Descifran, no presuponen. El segundo aspecto que me gustaría pensar un poquito es después de la pandemia. Después de la pandemia, 3 autores y el resultado de una encuesta guiaron mis pensamientos para esta sección. Uno de ellos, José Luis Lanao, en un artículo titulado El fútbol y sus machos, ese fascista cultural, y los que me conocen saben que amo el fútbol, y por eso me interesó este artículo que él escribió. Él dijo al principio de ese artículo, y leo: las verdaderas pandemias mortales de este planeta son
el hambre, las guerras, la emigración masiva, el trabajo infantil, la violencia machista y la violencia indómita en todas sus formas. Pero estos males endémicos no causan miedo ni pánico, porque no se transmiten a través del aliento o la saliva, no se contagian, pero matan mucho. Por eso creo que si hay que hacer cambios, no es solamente debido a la pandemia. Nosotros, nuestras iglesias, ya estaban necesitando cambios antes de la pandemia. También me ayudó en este pensamiento, en este recorrido para hoy, en lo que escribió Jorge Tacín, mi amigo, hace un año más o menos, sobre estar aislados lo dijo. Y leo algunos pedacitos de lo que él escribió, pienso, ya lo incorporé en mí, pero son algunos pensamientos de él. Transitamos una situación forzosa e inédita. Digo transitamos, no inocentemente, una metáfora irónica, porque lo único que podíamos hacer era transitar nuestra propia islita. Estábamos obligados a quietarnos, a transitar y a estar quietos. El peligro era real, innegable, y así lo podíamos ver en millones de afectados, cientos de miles de muertos, el mundo conmovido, desborde sanitario, impaciencia social, crack económico, estimaciones catastróficas. Y al quedar aislados, aquietados y también reducidos, aparecen diversos mecanismos muy profundos que forman parte de nuestro ser. Y ahí nos encontramos desnudos y aparecen estas verdaderas jerarquías de nuestros valores e intereses, nuestros deseos y nuestras prioridades. Es decir, todo eso que ha determinado bien y mal las elecciones realizadas en nuestra vida. Este quieto giro, torbellino que nos está pasando, este miedo, nos lleva a considerar que la vida reside en los cercanos, en los afectos cercanos, en la provisión de las cosas que son indispensables y la resolución satisfactoria de lo instintivo. Nos sentimos temporales, mortales, necesitados, dientes. Esta situación desanuda seguridades ficticias y nos hace ver que somos cohabitantes de un planeta, pero no somos sus dueños. Y Jorge nos pregunta, ¿saldremos de nuestros provisorios? Hace un año nos preguntó esto. ¿Saldremos de nuestros provisorios refugios con la inexcusable tarea de proseguir la vida propia y de los otros, fundando acaso por vez primera una existencia que refleje, que exprese y concuerde con la sencilla e inefable hondura de vivir? El confinamiento, escribe otro autor, un pedacito de lo que él dice, es coreano, un profesor coreano, el doctor Keun, y él dice que al observar todo esto que está ocurriendo, nos desafía y nos desafió a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de la Iglesia y las alternativas que ofrecemos, que ofrece el Evangelio a un mundo que se encuentra en este momento de torbellino, de encrucijada. Los encierros y tantas medidas de distanciamiento social nos han llevado a una cultura de no tocar, no contacto, no abrazarse. Y esto no concuerda con esta misión y el evangelio y la evangelización que presuponen el contacto. ¿Se acuerdan que Jesús tocó, que sus manos eran importantes, que el abrazo era importante, que el hablar era importante, que el acercarse era importante? Y ahora, cara a cara, todavía estamos con un poquito de miedo de poder realizar. O sea que el toque, el contacto, también está atravesando una crisis. Y el doctor Kem sugiere que lo importante en estos momentos es hablar sobre la justicia, la igualdad, la liberación, como una forma de ir transformando el discipulado como otro gran tema para trabajar y estar cercanos a esta humanidad herida. El cuarto pensamiento lo recogí pensando en esto, cómo actuamos después, ¿no?, de la pandemia.
ayudo en una organización que trabaja con distintas organizaciones, instituciones teológicas en América Latina, y entonces hicimos una encuesta, y encuestamos en julio del 2020 a 152 personas ubicadas en Brasil, Guatemala, México y Bolivia. Y 2 de las 10 o 15 preguntas que les hicimos fueron: durante esta época de la pandemia y de estar encerrados, cuáles verdades les han ayudado? ¿Qué valores les han guiado? Las verdades que ellos hablaron, más de un 50% de estos 152 se aferró a verdades relacionadas con la naturaleza y los atributos de Dios. Tanto la Biblia como la historia de la Iglesia hablan de cómo los creyentes se afirman en verdades esenciales, como aquellas que se enseñan en la escuela dominical durante tiempos de crisis. Y ellos mencionaron verdades confesionales, pactuales, valores confesionales, pactuales, existenciales, éticos, morales y pragmáticas. Esas fueron las verdades que a ellos les fueron importantes. Y de los valores, el que más mencionaron, un 40% mencionó el amor. Luego, menores, la fe, la solidaridad, la esperanza, la responsabilidad, la perseverancia, compromiso, paciencia, confianza, fidelidad y gratitud. Pudimos notar que los valores afectivos, individuales, liberadores, morales, relacionales y religiosos fueron aquellos que se hicieron referencia en medio de la contingencia de esta pandemia. Y los valores corporales, intelectuales, instrumentales, económicos, no aparecieron en esta lista de los primeros 10 lugares. Desgraciadamente el hogar, la casa, se mostró como un espacio poco seguro, y por eso se tiene que rever cómo vamos a trabajar ese aspecto del bienestar dentro del hogar. En síntesis, esa encuesta reveló que las verdades confeccionales y pactuales que han sostenido a los encuestados, tales como Dios tiene el control, Dios es fiel, Él está con nosotros y proveerá, son verdades que los sostuvieron. Entonces vemos una relación muy estrecha entre los valores y las verdades. Quiero ver cuántos minutos tengo. Los cambios necesarios que parten de la realidad de la pandemia, que fueron descritos tanto por la NAO, por Tassin, por Keum y estos 152 profesores encuestados, me parece que los cambios podríamos hacer una lista muy extensa, pero algunos de los que pienso que nos vendría bien, que podríamos ir del no contacto al contacto, del no tocar a tocar, a abrazar, del cuidado individual al cuidado mutuo, de valores corporales a valores eternos, de temas tratados no trascendentes a temas relevantes, de la liviandad al lamento, de lo individual a lo comunitario, del deseo y del sueño a la acción. Conocer, soñar, diseñar, para poder ir, por ejemplo, de la liviandad y reconocer que somos frágiles, que hay fragilidad en la vida. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos realizar estos cambios propuestos y pensando en nuestras iglesias y en estos espacios, tanto de educación, de enseñanza, ya sea institucionales o así en hogares? Me parece que el tema del discipulado es uno de ellos. Que nos comprometamos a embarcarnos en un viaje espiritual que nos desafíe y dejarnos desafiar constantemente para que podamos reflejar al Señor Jesús en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes. Para vernos como discípulos que podemos trabajar juntos en la misión del Dios Trino. Y en este mundo donde la injusticia parece casi insuperable, donde el sufrimiento causado por el COVID es tan aterrador y tan generalizado,
Ahí es donde podemos poner en práctica nosotros como discípulos esta teología de la cruz. Fue muy interesante terminar el día de Pascuas, el día del Domingo de Resurrección, con un proyecto que comenzamos en nuestra iglesia el 2 de marzo, y caminamos 40 días con Jesús. Tiempos y momentos de Jesús, tiempos y momentos nuestros de reflexión, en el desierto, en la montaña alta, en el templo, en el mundo, en el camino, en Jerusalén. ¿Y cuál fue el propósito? Fue conocernos más, redescubrirnos nuevamente como comunidad, pero no solo para redescubrirnos, sino también para fortalecernos, para amar y poder servir y servirnos aún más. También decidimos programar 14 encuentros con esta comunidad y con la comunidad de Hechos, para poder seguir construyendo esta comunidad que en nuestro caso estuvo fragmentada por 2 años, separada, sin lugar físico para reunirse. Y los temas propuestos para poder empezar a construir este cambio, porque ir de lo individual, del Zoom solamente, a empezar a hacer algo híbrido y luego con la esperanza de ser presencial, pero que siga siendo una comunidad santificada, misionera, perseverante, relevante, solidaria, dialogante, abierta, presente en el presente, con la ayuda del Espíritu Santo. Que se pueda, otro tema importante, pienso que es seguir el tema del shalom, de practicar shalom, pero no solamente pensar en el bienestar propio, sino para que al restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros podamos liberarnos como el pueblo de Dios y unir el shalom a esta visión del jubileo, donde todos coman arroz por igual, donde podamos ser mutuamente vivificantes. Otro gran tema sería la esperanza, porque sabemos que la esperanza es frágil y también resistente. Es frágil, creo, cuando está enraizada en nuestras vulnerabilidades, en las mías, pero es resistente cuando está arraigada en la misión de vulnerabilidad de Dios. Que nuestras iglesias, que nuestros espacios, que nuestras comunidades, es mi deseo y creo que es el deseo de todos luego de estos 2 años tan intensos de aislamiento, poder recuperar esta esencia del contacto, del toque, del abrazo, de la mano sobre el hombro, tal como lo hizo Jesús. La noche que cayeron las Torres Gemelas, Walter Brueggemann oró, especialista en Antiguo Testamento y teólogo, biblista. Él hizo la siguiente oración. Cuando el mundo se vuelve loco, gira salvaje y fuera de control, gira hacia la rabia, el odio y la violencia, gira más allá de nuestra sabiduría y casi más allá de nuestra fe. Es en ese momento cuando nos alegramos de las raíces aleccionadoras que proporcionan sostén en la tormenta. Ariel, Así que Dios, te agradecemos por la fuerte fe de nuestras comunidades, por sus historias de asombro y sanación. Nos alegramos por la fuerza del texto, por el audaz testimonio, por sus profundos mandatos, por sus exuberantes historias. Y ahí en lo profundo encontraremos escondido a Dios, mostrándonos, gobernando, curando, juzgando, amando. Y ahí estaremos, Señor, y oraremos aún en medio de este torbellino, aún medio desconcertados, pero esperando, observando y escuchando, porque eres la verdad que contiene todos nuestros cambios y nuestros torbellinos. Muchas gracias.